La historia de Maleficent comienza llevándonos a un mundo que parece salido de un sueño, un lugar completamente diferente al reino humano que normalmente conocemos en los cuentos clásicos. Antes de que existieran las guerras, el odio, la traición y la oscuridad que más tarde envolverían la vida de la protagonista, todo empezaba con la inocencia de una pequeña hada que aún no conocía la crueldad del mundo. En medio de un enorme bosque mágico, lleno de criaturas extraordinarias, montañas gigantescas, ríos brillantes y árboles tan antiguos que parecían guardar secretos de miles de años, vivía una niña muy especial llamada Maléfica. Desde pequeña, Maléfica no era una criatura común. Aunque apenas tenía unos 10 años de edad, ya destacaba entre todos los habitantes del bosque. Sobre su cabeza sobresalían unos pequeños cuernos elegantes, una marca distintiva que la hacía diferente de las demás hadas, y además poseía unas enormes alas poderosas que reflejaban su libertad. Sus alas no eran simplemente parte de su cuerpo, eran parte de su esencia, parte de quien realmente era. El lugar donde vivía era conocido como un reino encantado lleno de magia pura. Aquí no existían reyes humanos ni castillos construidos de piedra fría. Todo estaba vivo. Los árboles parecían respirar. Las flores reaccionaban al paso de las criaturas mágicas y extraños seres convivían en armonía. Era un ecosistema donde la naturaleza tenía poder y donde cada criatura ocupaba un lugar especial. Maléfica era considerada una guardiana natural del bosque, pero en ese entonces ella todavía era solo una niña curiosa, inocente y completamente ajena al dolor que algún día llegaría a destruir una parte de su corazón. Hasta ese momento, Maléfica jamás había salido del bosque. Para ella, el mundo terminaba donde terminaban los árboles. Nunca había conocido ciudades humanas ni castillos, ni siquiera había visto humanos de cerca. Todo lo que sabía sobre ellos eran pequeños rumores, historias lejanas y advertencias vagas. Aún así, no existía miedo dentro de ella, existía curiosidad. Maléfica pasaba sus días explorando el bosque, volando libremente por el cielo, observando animales mágicos y jugando entre árboles gigantescos. Su conexión con aquel lugar era profunda, casi espiritual. Ella pertenecía completamente a ese mundo. Un día cualquiera, mientras caminaba tranquilamente por una parte del bosque, algo inesperado llamó su atención. Había un intruso. No era un monstruo, no era un soldado, era un niño, un pequeño chico humano de aproximadamente su misma edad. El muchacho estaba cerca de una zona protegida del bosque y parecía sorprendido por todo lo que veía. Claramente no pertenecía allí. Maléfica inmediatamente se acerca a él, desconfiada pero también intrigada. Era la primera vez en toda su vida que veía a un humano tan cerca. Con cierta seriedad, le pregunta quién es y qué está haciendo en aquel lugar prohibido. El niño, algo nervioso, pero sin intención de parecer peligroso, le explica que vive en un reino cercano. Cuenta que había entrado accidentalmente al bosque porque vio algo brillante, una joya muy especial. Sin darse cuenta, había tomado un cristal que pertenecía al bosque encantado. Maléfica no tarda en reclamarlo. Aquel objeto no era algo cualquiera, era parte del equilibrio de su hogar. Sin embargo, algo curioso ocurre aquí. En vez de reaccionar con agresividad o enojo, Maléfica decide ayudarlo. Le dice que lo acompañará de regreso a su reino para asegurarse de que salga del bosque sano y salvo. Ese pequeño gesto demuestra algo muy importante sobre ella desde el inicio. Maléfica era bondadosa. Tenía buen corazón, no era cruel, no era malvada, simplemente era una criatura protectora. Antes de separarse, el niño le hace una pregunta inesperada. Quiere saber si pueden ser amigos. Le dice que le gustaría volver a verla. Quiere regresar al bosque. Quiere jugar con ella otra vez. Maléfica duda un poco. Después de todo, el bosque mágico no era un lugar para humanos. Podía ser peligroso. Pero al mismo tiempo, siente algo nuevo. Curiosidad, conexión, quizá incluso alegría. Finalmente le responde que tal vez puedan verse otra vez. Y entonces ocurre un pequeño detalle simbólico que más adelante tendrá enorme importancia.
Ambos intentan darse un apretón de manos, pero en cuanto Maléfica toca al niño, siente una especie de dolor eléctrico. Se aparta rápidamente, confundida. El problema era un anillo de hierro que el chico llevaba puesto. Entonces, Maléfica le explica algo muy importante. El hierro quema a las hadas. Para los seres mágicos, ese metal representa peligro, casi como veneno. Le pide que la próxima vez no lo lleve puesto. Ese detalle parece pequeño, pero funciona como una metáfora brillante dentro de la película, porque justamente los humanos, igual que el hierro, terminarán hiriéndola profundamente. El niño finalmente se despide y regresa a su reino, y así conocemos su nombre, Stefan, un niño humano aparentemente amable, huérfano, ambicioso, pero también alguien que ya empezaba a mirar el mundo desde la perspectiva del deseo. Aunque todavía parecía inocente, dentro de Stefan ya existía algo creciendo lentamente: la ambición, el deseo de poder, el hambre por pertenecer a algo más grande. Porque Stefan provenía de un reino humano muy diferente al bosque mágico. Mientras el bosque estaba lleno de vida y equilibrio, el reino humano estaba construido sobre deseo, riqueza y conquista. Los humanos querían controlar, querían expandirse, y sobre todo, codiciaban el territorio mágico. Se rumoraba que aquel bosque estaba lleno de tesoros inimaginables, poder, magia, riqueza, y los reyes humanos siempre querían más. Sin embargo, Maléfica todavía era demasiado inocente para comprender eso. Para ella, Stefan no representaba peligro, era simplemente un amigo. Con el paso del tiempo, Stefan comienza a regresar frecuentemente al bosque. Un día, luego otro, después otro más. Poco a poco, aquella amistad infantil se fortalece. Ellos juegan juntos, exploran rincones escondidos del bosque, hablan durante horas, ríen, comparten secretos, y lo más importante, se entienden. A pesar de pertenecer a mundos completamente opuestos, ambos crean un vínculo real. Maléfica comienza a ver algo diferente en los humanos. Empieza a pensar que quizá no todos son enemigos. Quizá las historias de rivalidad eran exageradas. Quizá humanos y criaturas mágicas podían convivir. John Lee Hancock. Bueno, en realidad, Robert Stromberg, como director de la película, construye esta etapa de la historia casi como un cuento romántico inocente. Todo parece tranquilo, cálido, lleno de esperanza, pero el espectador adulto empieza a notar pequeñas señales de advertencia, porque Stefan no mira el castillo humano con desprecio, lo mira con hambre. Existe ambición dentro de él, incluso siendo joven. En algún momento, Stefan menciona algo que parece inofensivo. Dice que algún día será importante, que algún día logrará algo grande, que quizá incluso llegue a gobernar. Maléfica escucha aquellas palabras sin sospechar nada, porque ella todavía no entiende algo fundamental sobre los humanos: la codicia, el deseo de poder, el sacrificio moral que algunas personas están dispuestas a hacer para obtenerlo. Pasaron los años, y la amistad infantil lentamente se convirtió en algo más profundo. Ahora ambos tenían 16 años, ya no eran niños. Había sentimientos creciendo entre ellos, miradas diferentes, silencios cómodos, una conexión emocional más fuerte. Maléfica se había enamorado. Y probablemente Stefan también, o al menos eso parecía. Uno de los momentos más simbólicos ocurre cuando Stefan le da el que supuestamente era su beso de amor verdadero. Para Maléfica, aquello significaba algo inmenso: confianza absoluta, amor sincero. Creía que había encontrado a alguien incapaz de lastimarla. Pero el destino ya estaba preparando algo cruel. Con el paso del tiempo, Stefan deja de aparecer, días enteros, luego semanas. Maléfica comienza a preguntarse dónde está. Empieza a sentirse extraña, abandonada, confundida. ¿Por qué dejó de venir? ¿Por qué desapareció? Ella no sabía que el mundo humano estaba cambiando. El rey del reino humano, obsesionado con conquistar el bosque mágico, había lanzado ataques constantes, pero todos habían fallado. Y la principal razón del fracaso tenía nombre: Maléfica. Porque ya no era una niña. Ahora era una de las criaturas más poderosas del bosque.
protegía sus fronteras, comandaba seres mágicos, y era prácticamente la defensora principal del Reino Encantado. Cuando el rey humano intenta invadir nuevamente junto a su ejército, Maléfica aparece frente a ellos. La escena es impresionante. Ella sola, frente a soldados armados, caballos, armaduras, espadas, pero no muestra miedo. Con autoridad absoluta les advierte, no pueden entrar. El rey, arrogante y consumido por la ambición, se niega a retroceder, ordena atacar. Y entonces el bosque responde. Criaturas gigantes emergen, raíces vivas destruyen formaciones militares, bestias mágicas atacan soldados. El reino humano es humillado. El rey sobrevive, pero regresa profundamente herido, envejecido, debilitado y lleno de odio. Al borde de la muerte, reúne a todos sus hombres y hace una promesa peligrosa. Dice que quien mate a Maléfica recibirá la mayor recompensa posible, el trono, y la mano de su hija. Muchos dudan, muchos sienten miedo, pero entonces alguien da un paso al frente, Stefan, el mismo niño que una vez juró amistad eterna, el mismo chico que decía quererla. Ahora veía una oportunidad, la oportunidad de conseguir poder, la oportunidad de convertirse en rey, la oportunidad de cambiar su destino. Y ahí comienza la verdadera tragedia de Maléfica, porque el peor enemigo no siempre es quien te odia, a veces es quien dice amarte. La historia de Maleficent cambia completamente a partir del momento en que Stefan acepta el desafío del rey moribundo. Hasta ese instante, el relato parecía una fantasía mágica sobre amistad, inocencia y mundos opuestos intentando convivir. Sin embargo, ahora comienza la verdadera tragedia. El cuento de hadas empieza a transformarse lentamente en una historia de traición, dolor y venganza. Y lo más devastador de todo es que Maléfica todavía no sabe lo que está a punto de suceder. Ella sigue creyendo en Stefan. Sigue recordando al niño que alguna vez cruzó el bosque solo para jugar con ella. Al muchacho que parecía distinto a los demás humanos. Al primer ser humano en quien confió. Porque cuando amas a alguien, muchas veces ignoras señales que normalmente serían imposibles de no ver. Y Stefan estaba lleno de señales. Después de recibir la promesa del rey, el trono y el matrimonio con la princesa, Stefan empieza a obsesionarse. Aquí la película hace algo muy interesante con el personaje. No lo presenta como un villano malvado desde el principio. En realidad, nos muestra a un hombre dividido. Por un lado, todavía parece existir cierta parte de él que siente algo real por Maléfica. Pero por el otro lado, existe algo mucho más fuerte: ambición, deseo, poder. Stefan no quiere volver a ser un niño pobre sin futuro. No quiere seguir siendo un sirviente dentro del castillo. Toda su vida ha vivido mirando hacia arriba, viendo a otros tener poder mientras él solo soñaba. Ahora finalmente tiene una oportunidad, y está dispuesto a pagar un precio terrible por conseguirla. Después de muchos años sin verla, Stefan decide regresar al bosque encantado. Pero esta vez no vuelve como aquel niño inocente. Vuelve con una intención oculta, una mentira, un objetivo. Cuando Maléfica lo ve nuevamente, su reacción es completamente genuina. No existe sospecha alguna en ella. Al contrario, se siente feliz. Después de tanto tiempo, por fin ha vuelto. La película deja muy claro el nivel de amor y confianza que Maléfica todavía sentía hacia él. Cuando se encuentran otra vez, ella le pregunta dónde estuvo durante tanto tiempo, por qué desapareció, por qué dejó de visitarla. Existe tristeza escondida detrás de sus palabras, porque para ella, Stefan no era solo un amigo, era alguien profundamente importante. Stefan, intentando ocultar sus verdaderas intenciones, le pide disculpas. Le dice que la vida dentro del reino humano se volvió complicada, que terminó demasiado ocupado y atrapado por responsabilidades. Pero insiste en algo. Nunca la olvidó. Le dice incluso que regresó para advertirle algo muy importante. El rey humano quiere matarla. Dice que está allí para protegerla, para ayudarla, para cuidarla. Y aquí ocurre uno de los momentos más dolorosos de toda la película. Porque Maléfica le cree, sin cuestionar, sin desconfiar,
sin imaginar que justo la persona que más confianza tenía sería quien terminaría destruyéndola. La razón por la que esta escena funciona tan bien emocionalmente es porque el espectador ya sabe lo que Stefan planea hacer. Eso convierte toda la conversación en algo devastador. Cada sonrisa falsa, cada palabra amable, cada gesto de aparente cariño, todo se siente como una traición anunciada, pero Maléfica aún no puede verlo, porque amar a alguien también significa bajar las defensas, y eso es exactamente lo que ella hace. Ambos pasan tiempo juntos nuevamente, hablan sobre el pasado, recuerdan viejos tiempos. Por un momento parece que la conexión entre ellos todavía existe, y Stefan utiliza eso a su favor. En cierto momento, decide darle algo de beber. Sin que Maléfica lo sepa, la bebida contiene una poderosa sustancia para dormir. Poco a poco, ella comienza a sentirse cansada, débil, confundida. Su energía desaparece lentamente y finalmente cae profundamente dormida. La escena cambia completamente de tono aquí. Lo que antes parecía una reunión emocional se convierte en algo oscuro y aterrador. Stefan observa a Maléfica inconsciente. Tiene un cuchillo. Su misión original era matarla. Ese era el trato. Pero cuando finalmente tiene la oportunidad, no puede hacerlo. O quizá no quiere hacerlo. Tal vez aún queda algo de humanidad dentro de él. Tal vez todavía siente culpa. O quizá simplemente no puede mirar directamente a los ojos de alguien que alguna vez amó y apuñalarla. Sin embargo, eso no significa que decida detenerse, porque aunque no consigue matarla, encuentra otra forma de cumplir parcialmente con el trato. Una forma igual o quizá incluso más cruel. Stefan toma unas enormes tijeras de hierro. Y entonces sucede el momento que define toda la película. Le corta las alas. La secuencia es profundamente perturbadora, no solo por la violencia física, sino por el significado emocional. Porque las alas no eran simplemente parte del cuerpo de Maléfica, representaban su libertad, su identidad, su alma. Ella era un ser que nació para volar, que encontraba paz en el cielo, que se sentía completa entre las nubes, y Stefan le arrebata eso. La traición aquí funciona casi como metáfora emocional de abuso, manipulación y pérdida de confianza. Muchísimas personas interpretan esta escena como una representación simbólica de un trauma profundo, porque no solo le quitan algo físico, le destruyen una parte de sí misma. Cuando Maléfica despierta a la mañana siguiente, inmediatamente siente que algo está mal. El dolor físico es insoportable, su espalda arde, se siente débil, confundida. Y entonces lo descubre, sus alas han desaparecido. La escena es brutal emocionalmente. Angelina Jolie interpreta este momento de manera extraordinaria. La desesperación en sus ojos, la incredulidad, el dolor, la sensación de vacío. Maléfica intenta buscarlas desesperadamente, pero ya no están. Y entonces grita, un grito lleno de dolor absoluto, no solo físico, emocional, psicológico. Es el sonido de alguien cuyo corazón acaba de romperse, porque el verdadero dolor no viene de haber perdido las alas, viene de entender quién lo hizo. Stefan, la única persona humana en quien confió, el hombre que decía amarla, la persona por quien ella abrió completamente su corazón. Fue él. En paralelo, la película nos muestra a Stefan llegando ante el rey humano. Lleva consigo las alas de Maléfica como prueba. No pudo asesinarla, pero el rey, viejo y moribundo, considera aquello suficiente, porque para él, quitarle sus alas era casi equivalente a destruirla. Como recompensa, Stefan recibe exactamente lo prometido: el reino, el poder, el futuro que siempre soñó. El muchacho pobre se convierte oficialmente en rey, pero aquí comienza otra transformación importante. Stefan obtiene poder, pero pierde paz, porque desde el momento en que traiciona a Maléfica, algo dentro de él empieza a deteriorarse. Culpa, paranoia, miedo, obsesión, y esa culpa eventualmente lo consumirá. Mientras tanto, Maléfica se aísla completamente. El bosque encantado sigue existiendo,
las criaturas mágicas siguen allí. Pero algo dentro de ella cambió para siempre. La inocencia desapareció, la bondad empezó a endurecerse, la confianza murió. Ahora ve a los humanos de forma distinta. Ya no como posibles amigos, ahora los ve como traidores, mentirosos, codiciosos. Y honestamente, después de lo que le hicieron, resulta difícil culparla. Aquí comienza realmente el nacimiento de la maléfica que el mundo conocía en las historias clásicas. No nació malvada, no nació cruel, fue herida, traicionada, abandonada, convertida lentamente en alguien llena de dolor. Sin embargo, incluso en medio de toda esa oscuridad, todavía queda algo de compasión dentro de ella. Un día, mientras camina por el bosque, observa a un cazador humano intentando matar a un cuervo. Y aunque ya odia a los humanos, no puede quedarse viendo aquello. Usando magia, salva al ave. Pero no solo eso, decide transformarlo. El cuervo se convierte en un hombre, sorprendido, confundido, pero profundamente agradecido. Ese hombre se llama Diabal, y aquí comienza una de las relaciones más importantes de la película, porque Diabal no será solo un ayudante, será compañero, confidente, amigo, casi una familia para Maléfica. Él le promete lealtad absoluta, dice que le debe la vida, que hará lo que ella necesite. Y Maléfica, aunque intenta parecer fría, acepta, porque incluso cuando alguien está roto, a veces todavía necesita compañía. Diabal comienza entonces a actuar como sus ojos en el mundo humano, llevando información, observando movimientos, espiando el reino. Y es gracias a él que Maléfica descubre la verdad completa. Stefan no solo la traicionó para convertirse en rey. La cambió por poder, por ambición, por un trono. Ese descubrimiento termina de romper lo poco que quedaba de su antiguo corazón. La tristeza lentamente empieza a transformarse en algo nuevo, algo mucho más peligroso: rencor, odio, deseo de venganza. Y justo cuando Stefan cree haber ganado todo, la oscuridad está a punto de regresar a reclamar lo que le pertenece. Después de la traición de Stefan y la pérdida de sus alas, la vida de Maléfica cambia para siempre. El bosque encantado sigue siendo el mismo por fuera: árboles gigantescos, criaturas mágicas caminando libremente y una energía sobrenatural rodeando cada rincón del reino. Pero emocionalmente, todo ha cambiado. Porque cuando alguien rompe tu confianza de la manera más cruel posible, el mundo deja de verse igual. Y eso es exactamente lo que le sucede a Maléfica. La joven hada que antes protegía el bosque con amor y bondad, lentamente empieza a transformarse en alguien mucho más fría, distante y oscura. No porque quisiera convertirse en un monstruo, sino porque el dolor muchas veces endurece el corazón. Ahora Maléfica ya no vuela. Ese detalle parece pequeño para quien no entiende lo que sus alas significaban, pero para ella era devastador. Antes podía recorrer enormes distancias con libertad absoluta. Podía sentir el viento, elevarse sobre montañas y mirar el mundo desde el cielo. Ahora está atrapada en el suelo. Cada paso le recuerda lo que perdió. Cada vez que ve otras criaturas mágicas volando, siente ese vacío todavía más fuerte. Angelina Jolie interpreta esta etapa del personaje de manera extraordinaria. Aunque Maléfica sigue siendo poderosa, existe tristeza constante en su rostro. Incluso cuando habla con dureza o sarcasmo, se siente claramente una herida emocional enorme detrás de sus palabras. Es como si una parte de ella hubiera muerto. Mientras tanto, Diabal se convierte poco a poco en su compañero inseparable. La relación entre ellos es una de las cosas más interesantes de la película, porque funciona como equilibrio emocional. Diabal no es simplemente un sirviente obediente. Muchas veces parece la única criatura capaz de hablar con Maléfica sin miedo. Claro, existe respeto, incluso algo de temor, pero también existe confianza, lealtad genuina. Maléfica lo transforma constantemente entre formas distintas: ave, hombre, caballo, dragón o cualquier criatura que pueda ser útil dependiendo de la situación. Eso también muestra algo importante sobre el personaje. Aunque el dolor la ha endurecido, todavía conserva algo de magia creativa. Todavía existe humanidad dentro de ella.
aunque cada vez más enterrada. Diabal pasa a convertirse prácticamente en sus ojos dentro del reino humano. Gracias a él, Maléfica empieza a observar lo que ocurre en el castillo de Stefan, y lo que descubre solo alimenta todavía más su resentimiento. Stefan consiguió exactamente lo que quería: el trono, el poder, la riqueza, todo aquello por lo que la traicionó. Pero aquí la película hace algo muy inteligente, porque Stefan no parece feliz. De hecho, empieza lentamente a destruirse. El hombre que antes soñaba con grandeza, ahora vive consumido por paranoia, porque sabe perfectamente lo que hizo, sabe que traicionó a alguien extraordinario, sabe que Maléfica sigue viva, y en el fondo tiene miedo, mucho miedo. El castillo humano, aunque enorme y lujoso, empieza a sentirse como una prisión psicológica para Stefan. Entre más poder obtiene, más obsesionado se vuelve. Ya no piensa como un rey, piensa como un hombre aterrorizado esperando venganza. Cada sombra parece amenaza, cada sonido extraño lo pone nervioso, cada noticia sobre magia lo inquieta. El recuerdo de Maléfica nunca desaparece, y ese miedo lentamente comienza a transformarse en obsesión. Mientras Stefan intenta construir su reino, Maléfica hace exactamente lo contrario: oscurece el suyo. Aquí ocurre una transformación visual muy poderosa. El bosque encantado empieza a cambiar junto con sus emociones. Antes estaba lleno de colores brillantes, luz, vida, armonía. Ahora todo comienza a verse más oscuro, más frío, más amenazante. Es casi como si el dolor emocional de Maléfica estuviera contaminando la naturaleza misma. La película utiliza el ambiente como reflejo psicológico del personaje principal. El reino mágico ya no parece un lugar completamente seguro. Se siente triste, herido, enojado, como ella. Y justo cuando Maléfica parece haber perdido toda esperanza en los humanos, algo importante ocurre en el reino de Stefan. El nuevo rey se casa, y eventualmente nace una niña, una princesa, la pequeña Aurora. La noticia rápidamente llega a Maléfica, y algo dentro de ella se mueve. No tristeza, no alegría, sino algo más oscuro, una oportunidad. Porque para alguien roto por traición, la venganza muchas veces parece justicia, y Stefan finalmente tiene algo que ama profundamente: una hija. Aquí comienza uno de los momentos más icónicos de toda la película. La celebración del nacimiento de Aurora es enorme. El castillo está lleno de invitados importantes, nobles, soldados y criaturas mágicas menores. Todo parece un enorme festejo lleno de alegría. Pero existe un detalle importante: nadie invitó a Maléfica. Eso podría parecer insignificante, pero en términos simbólicos funciona como otra humillación. El reino humano intenta actuar como si ella ya no existiera, como si la gran protectora del bosque hubiese desaparecido, como si pudiera ser olvidada. Pero Maléfica no piensa dejar eso pasar, y entonces llega una entrada simplemente legendaria. De repente, el ambiente cambia. El viento se mueve extraño, la energía se vuelve pesada. La música parece detenerse, y Maléfica aparece, vestida completamente de negro, imponente, elegante, intimidante. Es imposible ignorarla. Angelina Jolie domina completamente la escena aquí. Cada movimiento, cada mirada y cada palabra transmiten autoridad absoluta. No necesita levantar la voz, no necesita hacer escándalo. Simplemente entrar ya es suficiente para congelar el lugar entero. Todos sienten miedo, incluso Stefan, especialmente Stefan, porque él sabe perfectamente quién está frente a él y sabe exactamente lo que le hizo. Cuando Maléfica se acerca a la pequeña Aurora, ocurre algo muy interesante. Por un instante parece casi tierna. Observa a la bebé, la llama hermosa. Parece incluso fascinada, pero rápidamente entendemos que no vino a felicitar, vino a castigar. Entonces pronuncia las palabras que cambiarán todo. Le lanza una maldición. Cuando Aurora cumpla 16 años, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño parecido a la muerte. El castillo entero queda paralizado. La desesperación invade la sala.
Stefan entra inmediatamente en pánico, porque entiende algo terrible. Maléfica nunca hace amenazas vacías. Cuando usa magia, cumple. Aquí ocurre uno de los momentos emocionalmente más intensos. Stefan se humilla frente a ella. Literalmente le suplica, le ruega que retire la maldición. Le dice que castigue a él, no a su hija. Pero Maléfica responde algo profundamente doloroso. Yo también fui una niña una vez. Esa línea resume completamente su tragedia, porque detrás del odio todavía existe dolor. No actúa solo por crueldad, actúa desde una herida emocional inmensa. Sin embargo, incluso en medio de su venganza, Maléfica deja una pequeña esperanza. Dice que si Aurora recibe un beso de amor verdadero antes del día de su cumpleaños número 16, la maldición podrá romperse. En ese momento, Stefan siente un pequeño alivio, porque cree que eso jamás ocurrirá. El amor verdadero parece algo fácil de conseguir, pero Maléfica sonríe ligeramente, porque ella ya no cree en él. Para ella, el amor verdadero no existe. Después de todo, el hombre que juró amarla fue quien destruyó su vida, y así, la maldición queda sellada. Maléfica abandona el castillo dejando miedo absoluto detrás de ella. La reacción de Stefan es inmediata. Se obsesiona completamente con evitar el destino. Ordena destruir todas las ruecas del reino. Cada aguja, cada instrumento similar, todo debe desaparecer. Además, toma otra decisión extrema. Envía a Aurora lejos del castillo, lejos del reino, lejos de cualquier peligro. 3 pequeñas hadas serán responsables de cuidarla hasta que cumpla 16 años. Nadie debe encontrarla. Nadie debe saber dónde está. Solo entonces podrá volver. O al menos eso cree Stefan. Porque lo que él todavía no entiende es que Maléfica ya sabe exactamente dónde está la niña. Y muy pronto, el odio comenzará a transformarse en algo que ella jamás esperó sentir. Después de lanzar la maldición sobre la princesa Aurora, Maléfica abandona el castillo dejando algo mucho más fuerte que miedo: desesperación. Todo el reino humano queda paralizado. La celebración que unos minutos antes estaba llena de música, alegría y esperanza, ahora parece un funeral silencioso, porque todos saben algo importante. Las palabras de Maléfica no eran una amenaza vacía, eran una sentencia, y nadie en el reino tenía poder suficiente para detenerla. El más destruido de todos era Stefan. Aunque seguía siendo rey y tenía un ejército entero bajo su mando, en ese momento parecía simplemente un padre aterrado. Por primera vez en mucho tiempo, Stefan experimentaba una sensación parecida a la impotencia, porque durante años había construido su vida creyendo que podía controlar todo: manipular personas, tomar decisiones crueles, ganar poder, pero ahora enfrentaba algo imposible de controlar: consecuencias. Y quizá ese sea uno de los mensajes más fuertes de la película. Las acciones regresan. Siempre. Stefan creyó que podía traicionar a Maléfica, destruir su vida y seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero el dolor que sembró finalmente regresó para alcanzarlo. Solo que ahora quien pagaría el precio sería alguien inocente: su hija, la pequeña Aurora. Consumido por miedo, Stefan reacciona inmediatamente. Da órdenes extremas. Todo objeto relacionado con ruecas debe desaparecer del reino. Cada aguja, cada taller, cada instrumento capaz de hilar. Todo debe ser destruido. Las personas reciben órdenes estrictas. No puede quedar absolutamente nada que pueda activar la maldición. La película muestra claramente el nivel de obsesión de Stefan aquí. No parece una simple medida preventiva, parece paranoia, desesperación absoluta, porque aunque trate de convencerse de que puede vencer el destino, en el fondo sabe perfectamente que Maléfica es demasiado poderosa y además, todavía la teme, no solo por su magia, sino porque conoce el motivo detrás de su odio. Sabe perfectamente que él creó al monstruo que ahora quiere detener. Mientras tanto, Stefan toma otra decisión extrema. La princesa Aurora debe desaparecer. No puede crecer dentro del castillo, no puede estar cerca de peligros, no puede exponerse al mundo. Por eso llama a 3 pequeñas hadas encargadas de protegerla. Las hadas Notgrass, Fleetle y Thistlewit reciben una misión muy importante:
llevarse a Aurora lejos del reino y cuidarla en secreto hasta que cumpla 16 años. Solo entonces podrá regresar. La idea parece inteligente, pero existe un pequeño problema. Estas hadas no son exactamente expertas en responsabilidad. De hecho, son bastante torpes. La película introduce aquí uno de sus elementos más ligeros y cómicos. Mientras Maléfica representa oscuridad, trauma y dolor emocional, las tres hadas funcionan como alivio cómico. Son distraídas, desorganizadas, algo incompetentes, aunque claramente tienen buenas intenciones. Stefan les exige que mantengan a Aurora oculta en una pequeña cabaña alejada de todo, sin contacto con el reino, sin información sobre su verdadera identidad, sin magia visible. Todo debe mantenerse completamente en secreto, pero mientras creen estar escondiendo exitosamente a Aurora, hay alguien observando desde lejos. Maléfica, porque aunque lanzó la maldición llena de rabia, algo dentro de ella todavía no termina de sentirse satisfecho. Quizá esperaba sentirse mejor. Quizá pensó que vengarse aliviaría el dolor. Pero no ocurre. El vacío sigue ahí. La tristeza sigue ahí. Las alas continúan ausentes. La traición todavía pesa dentro de ella. Y entonces decide algo inesperado. Quiere ver crecer a la niña. No porque le importe, o al menos eso intenta convencerse. Al principio, Maléfica simplemente observa desde la distancia. Ve a Aurora siendo criada dentro de aquella pequeña casa perdida en medio del bosque, y rápidamente descubre algo preocupante. Las hadas son terribles cuidadoras, realmente terribles. Este aspecto de la película genera momentos bastante divertidos porque las tres hadas parecen completamente incapaces de realizar tareas básicas. Ni cocinar saben correctamente, ni cuidar una bebé, ni mantener orden. Existe incluso cierto caos constante dentro de la pequeña casa. Aurora prácticamente estaría en peligro permanente, si no fuera por alguien inesperado, Maléfica. Aunque intenta mantenerse emocionalmente distante, poco a poco comienza a intervenir, primero casi sin darse cuenta, luego más frecuentemente, después constantemente. Por ejemplo, cuando Aurora todavía es muy pequeña, ocurre un momento decisivo. La niña accidentalmente termina cerca de un enorme risco, está a punto de caer. Las hadas ni siquiera se dan cuenta. Todo parece indicar que ocurrirá una tragedia. Pero entonces Maléfica interviene. Usa su magia, la salva, y ahí ocurre algo importante. Cuando Aurora la ve, no siente miedo. Se ríe, sonríe. La pequeña bebé no ve una criatura aterradora, ve algo fascinante. Eso sorprende profundamente a Maléfica, porque esperaba rechazo, temor, quizá llanto, pero recibe ternura. Ese pequeño momento empieza a cambiar algo dentro de ella. Sin querer admitirlo, comienza a desarrollar curiosidad hacia la niña. Luego interés, luego algo mucho más profundo. Años empiezan a pasar, y Aurora crece. Mientras tanto, Maléfica continúa observándola secretamente, a veces ayudando, a veces protegiéndola sin que nadie lo note. La ironía aquí es bastante poderosa. La misma persona que lanzó la maldición se convierte en la verdadera protectora de la niña. Porque las hadas siguen siendo terriblemente irresponsables. Hay momentos donde literalmente olvidan alimentarla correctamente, o prestar atención, o protegerla. Y una y otra vez es Maléfica quien termina interviniendo, incluso si nunca admite cuánto empieza a importarle a Aurora. Diaval nota esto claramente. Él entiende perfectamente lo que está pasando. Aunque Maléfica actúe fría y sarcástica, poco a poco está encariñándose. Se está volviendo emocionalmente cercana a la niña. Pero obviamente no quiere aceptarlo, porque aceptar cariño significaría vulnerabilidad. Y vulnerabilidad fue exactamente lo que permitió que Stefan destruyera su vida. Mientras Aurora sigue creciendo aislada del reino humano, sucede algo interesante. Ella también desconoce completamente el mundo exterior, exactamente igual que Maléfica durante su infancia. Aurora nunca ha visto ciudades reales, no conoce castillos, no entiende quién es realmente. Su vida entera ocurre dentro de los límites del bosque. Eso genera una conexión muy interesante entre ambas, porque sin darse cuenta, Aurora y Maléfica terminan compartiendo experiencias similares. Las dos crecieron separadas del mundo humano,
Las dos aprendieron a amar la naturaleza. Las dos encuentran paz en el bosque encantado. Con el paso de los años, Aurora se convierte en una joven amable, curiosa y llena de bondad. Pero también empieza a notar algo extraño. Muchas veces siente una presencia observándola, una especie de figura misteriosa que parece aparecer y desaparecer entre árboles, alguien que, aunque nunca se acerca completamente, parece cuidarla. Aurora incluso comienza a llamarla de forma cariñosa, su hada madrina. Aunque técnicamente nadie le ha dicho que exista algo así, simplemente lo siente, porque los niños muchas veces perciben cosas que los adultos ignoran. Y Aurora sabe, de alguna manera, que alguien la protege. Maléfica, por otro lado, continúa luchando emocionalmente consigo misma, porque algo muy incómodo está ocurriendo. Empieza a querer a la hija del hombre que destruyó su vida. Y eso no estaba dentro del plan. No debía pasar. Ella quería odiarla. Quería verla solo como parte de su venganza. Pero Aurora no se parece a Stefan. No tiene ambición. No tiene maldad. No tiene egoísmo. Es inocente, cariñosa y profundamente buena. Eso hace que el corazón endurecido de Maléfica empiece lentamente a romper sus propias barreras. Mientras tanto, Stefan continúa hundiéndose psicológicamente. Años después de convertirse en rey, sigue completamente obsesionado con Maléfica. No supera el pasado, no sana, no avanza. En lugar de gobernar con sabiduría, dedica gran parte de su vida a prepararse para una guerra futura. Estudia magia, construye defensas, acumula hierro, diseña armas, todo con un solo objetivo: matar a Maléfica si algún día regresa. Su paranoia llega a niveles extremos y lentamente comienza a destruirlo mentalmente, porque el miedo constante termina consumiendo incluso a los hombres más poderosos. Mientras tanto, Aurora ya tiene 15 años. Solo queda un año para que se cumpla la maldición. Y sin darse cuenta, el tiempo está empezando a acabarse. Además, Maléfica ya comienza a darse cuenta de algo terrible. Quizá cometió un error del que ya no podrá escapar. El tiempo avanza silenciosamente dentro del bosque encantado, y sin darse cuenta, Aurora ya está a punto de cumplir 16 años. Lo que alguna vez parecía un futuro lejano, ahora se siente peligrosamente cercano. La maldición que Maléfica lanzó llena de rabia comienza a convertirse en una cuenta regresiva imposible de ignorar. Y el problema más grande de todos es este: Maléfica ya no quiere que se cumpla. Eso cambia absolutamente todo, porque la mujer que un día juró vengarse del rey Stefan ahora enfrenta algo mucho más complicado que el odio: el cariño, un sentimiento que jamás planeó desarrollar. Con el paso de los años, Aurora dejó de ser solo la hija de Stefan. Ya no es únicamente el símbolo de una venganza. Ahora es alguien importante para Maléfica, alguien a quien protege, alguien que la hace sonreír sin darse cuenta, alguien cuya inocencia logró atravesar todas las murallas emocionales que ella había construido después de la traición. Pero el problema es que el tiempo no se detiene. La maldición sigue viva. Y lo peor de todo, Maléfica empieza a sospechar que quizá no podrá romperla. Mientras tanto, Aurora ya tiene 15 años y su personalidad se ha desarrollado completamente. Se ha convertido en una joven amable, dulce y extremadamente curiosa. Aunque vivió aislada del reino humano durante toda su infancia, nunca se volvió amarga ni desconfiada. Al contrario, Aurora parece encontrar belleza en todo: los árboles, las criaturas mágicas, las flores, los animales del bosque. Tiene una sensibilidad especial, casi como si realmente perteneciera a aquel lugar mágico. Y aquí la película construye algo muy bonito. Aurora empieza a ver a Maléfica como parte fundamental de su vida, aunque nunca la ha tenido completamente cerca, aunque la misteriosa figura siempre desaparezca, aunque parezca distante. Aurora siente una conexión enorme con ella, tanto que incluso empieza a llamarla de una forma muy especial: Hada Madrina. Ese pequeño detalle impacta profundamente a Maléfica, porque nadie la había visto de esa manera desde hacía muchísimo tiempo. No como monstruo, no como amenaza, no como criatura oscura, sino como alguien importante, alguien digno de cariño, y eso lentamente comienza a cambiar algo dentro de ella.
Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Aurora finalmente decide enfrentar aquella presencia misteriosa que ha sentido toda su vida. Ya no quiere seguir viéndola escondida entre árboles, ya no quiere sombras, quiere respuestas. Entonces un día, mientras camina cerca de los límites del bosque, Aurora siente nuevamente esa energía familiar. Sabe que alguien está allí. Se detiene. Observa alrededor y finalmente habla en voz alta. Dice algo como, sé que estás aquí. Puedes salir. Existe una mezcla de emoción y nervios en ella, y por primera vez, Maléfica decide mostrarse. La escena funciona perfectamente porque el espectador ya conoce la historia completa, pero Aurora no. Ella no está viendo a la poderosa hada oscura que maldijo su vida. Está viendo a alguien que, sin saberlo, siempre estuvo presente. Cuando finalmente se encuentran cara a cara, Aurora reacciona de una manera completamente inesperada. No siente miedo, no retrocede, no grita, sonríe y dice algo que desarma completamente a Maléfica. Reconoce quién es. Le dice que sabe que ella es el hada madrina que siempre la cuidó cuando era pequeña, que recuerda sentir su presencia, que incluso reconoce a Diaval, el cuervo compañero de Maléfica. Todo eso deja a Maléfica completamente desconcertada, porque durante años creyó que podía mantener distancia emocional, creyó que podía cuidar de Aurora sin involucrarse realmente, pero Aurora ya la había aceptado en su corazón, y quizá Maléfica también. Desde ese momento, ambas empiezan a pasar más tiempo juntas. Y aquí ocurre algo muy importante para el desarrollo emocional de la película. La relación entre ellas empieza a sentirse casi como madre e hija, no de forma literal, pero emocionalmente sí. Aurora le cuenta cosas, habla sobre el bosque, hace preguntas, comparte pensamientos, y Maléfica, aunque intenta mantener esa actitud fría y sarcástica, claramente empieza a disfrutar su compañía. Incluso sonríe más, algo extremadamente raro. Diaval nota perfectamente lo que está pasando, y aunque muchas veces lo dice con humor, entiende claramente algo importante. Maléfica se está encariñando demasiado. El problema es que mientras el cariño crece, la maldición sigue acercándose. Cada día pesa más sobre la conciencia de Maléfica. Cada conversación con Aurora duele un poco más, porque sabe algo que la joven todavía ignora. Tal vez pronto muera, o peor aún, caiga en un sueño eterno, y eso empieza a destruir emocionalmente a Maléfica. Aquí vemos algo fascinante del personaje. Por primera vez desde la traición de Stefan, siente culpa verdadera, no rabia, no resentimiento, culpa, porque entiende algo doloroso. Aurora nunca tuvo culpa de nada, nunca le hizo daño, nunca fue responsable de la traición. Era inocente, completamente inocente, y aún así ella decidió convertirla en parte de su venganza. Eso comienza lentamente a romper el muro emocional construido durante años. Una noche, mientras Aurora duerme profundamente, Maléfica toma una decisión desesperada. Va silenciosamente hacia donde ella está descansando. La observa dormir y trata de romper la maldición. Usa magia, intenta retirarla, revocar las palabras pronunciadas años atrás, pero entonces descubre algo devastador. No puede. La maldición ya es demasiado fuerte, demasiado antigua, demasiado poderosa. No existe forma de quitarla. En ese momento, vemos algo que rara vez aparece en Maléfica. Miedo, porque por primera vez siente verdadera desesperación. No sabe cómo salvar a Aurora. Y el cumpleaños número 16 está cada vez más cerca. Entonces recuerda una única posibilidad, la condición que ella misma dejó, el beso de amor verdadero. Aunque originalmente había dicho eso casi como burla, porque dejó de creer completamente en el amor, ahora empieza a aferrarse desesperadamente a esa esperanza. Tal vez exista, tal vez Aurora pueda enamorarse, tal vez aún haya tiempo. Mientras tanto, una conversación particularmente emocional ocurre entre ambas. Aurora empieza a hacer preguntas sobre Maléfica. Quiere entender quién es realmente, qué pasó con ella, por qué parece tan triste algunas veces. Entonces nota algo importante.
Maléfica no tiene alas. Aurora pregunta con inocencia dónde están, porque todas las criaturas mágicas parecen tener alas, pero ella no. Ese momento golpea profundamente a Maléfica. Es como abrir una herida vieja. Por unos segundos duda, pero finalmente decide contar parte de la verdad. Dice que alguna vez tuvo alas, que podía volar, que era feliz, pero alguien se las quitó. Alguien en quien confiaba profundamente, alguien a quien amaba. La emoción en su voz es evidente, incluso parece quebrarse un poco. Aurora, con toda su ternura natural, intenta consolarla, le dice que no esté triste, que quizá las cosas puedan mejorar. Ese momento fortalece todavía más el vínculo entre ambas, porque Aurora no ve a Maléfica como monstruo, la ve como alguien herida, alguien que merece amor. Pero mientras todo esto sucede, el reloj sigue avanzando. Y entonces ocurre algo inesperado. Un día, caminando cerca del bosque, Aurora se encuentra con un joven príncipe, un muchacho atractivo llamado Philip. El encuentro es breve, un poco torpe, lleno de nervios, pero claramente existe interés mutuo. Se miran, se sonríen, y parece surgir una pequeña chispa romántica. Cuando Maléfica descubre esto, por primera vez siente esperanza, porque quizá, solo quizá, ese muchacho pueda convertirse en el famoso amor verdadero, la única oportunidad de salvar a Aurora. Pero el tiempo está peligrosamente cerca de acabarse, y además, todavía queda una verdad devastadora por descubrir. Aurora aún no sabe quién fue realmente la persona que arruinó su destino, y cuando finalmente lo descubra, todo cambiará. Después de conocer al príncipe Philip, algo empieza a cambiar dentro de Maléfica. Aunque intenta ocultarlo detrás de sarcasmo y esa apariencia fría que ha construido durante años, por primera vez desde la traición de Stefan, siente algo parecido a esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero suficiente para aferrarse a ella, porque el cumpleaños número 16 de Aurora está peligrosamente cerca. Y la única forma de romper la maldición parece ser exactamente aquello en lo que Maléfica dejó de creer hace mucho tiempo: el amor verdadero. La ironía aquí es profundamente dolorosa. La misma mujer que lanzó la condición casi burlándose de su existencia, ahora depende completamente de ella. Porque para Maléfica, el amor verdadero murió el día en que Stefan le cortó las alas. Murió junto con su inocencia. Murió junto con su confianza. Así que ahora, ver a Aurora sonriendo después de conocer a Philip despierta emociones contradictorias. Por un lado, quiere protegerla, quiere salvarla. Pero por otro lado, existe algo extraño, un poco de miedo, quizá incluso celos emocionales, aunque no románticos. Porque Aurora ya no es aquella niña pequeña que necesitaba protección constante. Está creciendo, está cambiando. Y eso significa que pronto podría alejarse. Sin embargo, Maléfica decide concentrarse en lo importante: salvarla. Mientras tanto, Aurora regresa emocionada, después de haber conocido al príncipe. Aunque apenas hablaron unos minutos, claramente quedó impresionada. Philip parecía amable, divertido y diferente a lo que imaginaba del mundo exterior. Esto también es importante porque Aurora, igual que Maléfica cuando era joven, ha vivido completamente aislada. Nunca había conocido realmente a alguien fuera del bosque. Nunca tuvo amigos de su edad. Nunca experimentó romance. Así que aquella pequeña interacción parece algo enorme para ella. Cuando le cuenta a Maléfica sobre el muchacho, incluso parece ilusionada. Y aunque Maléfica intenta aparentar indiferencia, claramente escucha con mucha atención. Diaval, por supuesto, nota inmediatamente lo que está ocurriendo. Y aquí la película utiliza bastante humor para equilibrar el drama emocional. Diaval prácticamente entiende antes que nadie el plan de Maléfica. Ella quiere encontrar al príncipe, quiere acercarlo a Aurora, quiere asegurarse de que el famoso beso ocurra, porque ya no queda tiempo. Pero justo cuando parece que aún existe esperanza, algo empieza a derrumbarse. Aurora toma una decisión importante. Quiere ir al castillo. Quiere conocer finalmente la verdad sobre sus orígenes. Durante toda su vida,
Sintió que algo faltaba. Siempre existieron preguntas. ¿Quiénes eran realmente sus padres? ¿Por qué vivía escondida? ¿Por qué las hadas parecían ocultarle cosas? Ahora que está a punto de cumplir 16 años, ya no quiere seguir viviendo entre secretos. Las tres hadas finalmente sienten que ha llegado el momento de decir la verdad. Pero el problema es que deciden contarla de la peor manera posible, sin preparación emocional, sin contexto, sin cuidado. Le explican que en realidad es una princesa, que pertenece al reino humano, que su padre es el rey Stefan. Y lo más devastador, le cuentan sobre la maldición. Pero además, mencionan el nombre responsable, Maléfica, la mujer que Aurora considera prácticamente familia. La persona que creyó siempre la había protegido, la figura que veía como su hada madrina. De pronto, todo se rompe. Aurora no puede creerlo. Su reacción es completamente comprensible. Confusión, dolor, traición. Porque desde su perspectiva parece que toda su vida fue construida sobre mentiras. La persona que más confianza le generaba era también quien aparentemente quería verla morir. Destrozada emocionalmente, Aurora va inmediatamente a confrontar a Maléfica, y esta es probablemente una de las escenas más dolorosas emocionalmente de toda la película. Aurora llega confundida, herida y buscando respuestas. Quiere saber si todo es verdad, quiere entender, quiere escuchar algo que haga desaparecer aquel horror. Y Maléfica, por primera vez en mucho tiempo, no tiene sarcasmo, no tiene orgullo, no tiene defensas. Simplemente admite la verdad. Sí, ella lanzó la maldición. Sí, todo lo que dijeron era cierto, pero también le explica algo muy importante, que las cosas cambiaron, que ahora ya no quiere hacerle daño. Aquí comienza uno de los momentos más icónicos de toda la película. La celebración del nacimiento de Aurora es enorme. El castillo está lleno de invitados importantes, nobles, soldados y criaturas mágicas menores. Todo parece un enorme festejo lleno de alegría. Pero existe un detalle importante. Nadie invitó a Maléfica. Eso podría parecer insignificante, pero en términos simbólicos funciona como otra humillación. El reino humano intenta actuar como si ella ya no existiera, como si la gran protectora del bosque hubiese desaparecido, como si pudiera ser olvidada. Pero Maléfica no piensa dejar eso pasar, y entonces llega una entrada simplemente legendaria. De repente, el ambiente cambia. El viento se mueve extraño, la energía se vuelve pesada. La música parece detenerse, y Maléfica aparece, vestida completamente de negro, imponente, elegante, intimidante. Es imposible ignorarla. Angelina Jolie domina completamente la escena aquí. Cada movimiento, cada mirada y cada palabra transmiten autoridad absoluta. No necesita levantar la voz, no necesita hacer escándalo. Simplemente entrar ya es suficiente para congelar el lugar entero. Todos sienten miedo, incluso Stefan, especialmente Stefan, porque él sabe perfectamente quién está frente a él y sabe exactamente lo que le hizo. Cuando Maléfica se acerca a la pequeña Aurora, ocurre algo muy interesante. Por un instante parece casi tierna. Observa a la bebé, la llama hermosa. Parece incluso fascinada, pero rápidamente entendemos que no vino a felicitar, vino a castigar. Entonces pronuncia las palabras que cambiarán todo. Le lanza una maldición. Cuando Aurora cumpla 16 años, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño parecido a la muerte. El castillo entero queda paralizado. La desesperación invade la sala. Stefan entra inmediatamente en pánico, porque entiende algo terrible. Maléfica nunca hace amenazas vacías. Cuando usa magia, cumple. Aquí ocurre uno de los momentos emocionalmente más intensos. Stefan se humilla frente a ella. Literalmente le suplica, le ruega que retire la maldición. Le dice que castigue a él, no a su hija. Pero Maléfica responde algo profundamente doloroso. Yo también fui una niña una vez. Esa línea resume completamente su tragedia, porque detrás del odio todavía existe dolor. No actúa solo por crueldad, actúa desde una herida emocional inmensa.
Sin embargo, incluso en medio de su venganza, Maléfica deja una pequeña esperanza. Dice que si Aurora recibe un beso de amor verdadero antes del día de su cumpleaños número 16, la maldición podrá romperse. En ese momento, Stefan siente un pequeño alivio, porque cree que eso jamás ocurrirá. El amor verdadero parece algo fácil de conseguir, pero Maléfica sonríe ligeramente, porque ella ya no cree en él. Para ella, el amor verdadero no existe. Después de todo, el hombre que juró amarla fue quien destruyó su vida, y así, la maldición queda sellada. Maléfica abandona el castillo dejando miedo absoluto detrás de ella. La reacción de Stefan es inmediata. Se obsesiona completamente con evitar el destino. Ordena destruir todas las ruecas del reino. Cada aguja, cada instrumento similar, todo debe desaparecer. Además, toma otra decisión extrema. Envía a Aurora lejos del castillo, lejos del reino, lejos de cualquier peligro. 3 pequeñas hadas serán responsables de cuidarla hasta que cumpla 16 años. Nadie debe encontrarla. Nadie debe saber dónde está. Solo entonces podrá volver. O al menos eso cree Stefan. Porque lo que él todavía no entiende es que Maléfica ya sabe exactamente dónde está la niña. Y muy pronto, el odio comenzará a transformarse en algo que ella jamás esperó sentir. Después de lanzar la maldición sobre la princesa Aurora, Maléfica abandona el castillo dejando algo mucho más fuerte que miedo: desesperación. Todo el reino humano queda paralizado. La celebración que unos minutos antes estaba llena de música, alegría y esperanza, ahora parece un funeral silencioso, porque todos saben algo importante. Las palabras de Maléfica no eran una amenaza vacía, eran una sentencia, y nadie en el reino tenía poder suficiente para detenerla. El más destruido de todos era Stefan. Aunque seguía siendo rey y tenía un ejército entero bajo su mando, en ese momento parecía simplemente un padre aterrado. Por primera vez en mucho tiempo, Stefan experimentaba una sensación parecida a la impotencia, porque durante años había construido su vida creyendo que podía controlar todo: manipular personas, tomar decisiones crueles, ganar poder, pero ahora enfrentaba algo imposible de controlar: consecuencias. Y quizá ese sea uno de los mensajes más fuertes de la película. Las acciones regresan. Siempre. Stefan creyó que podía traicionar a Maléfica, destruir su vida y seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero el dolor que sembró finalmente regresó para alcanzarlo. Solo que ahora quien pagaría el precio sería alguien inocente: su hija, la pequeña Aurora. Consumido por miedo, Stefan reacciona inmediatamente. Da órdenes extremas. Todo objeto relacionado con ruecas debe desaparecer del reino. Cada aguja, cada taller, cada instrumento capaz de hilar. Todo debe ser destruido. Las personas reciben órdenes estrictas. No puede quedar absolutamente nada que pueda activar la maldición. La película muestra claramente el nivel de obsesión de Stefan aquí. No parece una simple medida preventiva, parece paranoia, desesperación absoluta, porque aunque trate de convencerse de que puede vencer el destino, en el fondo sabe perfectamente que Maléfica es demasiado poderosa y además, todavía la teme, no solo por su magia, sino porque conoce el motivo detrás de su odio. Sabe perfectamente que él creó al monstruo que ahora quiere detener. Mientras tanto, Stefan toma otra decisión extrema. La princesa Aurora debe desaparecer. No puede crecer dentro del castillo, no puede estar cerca de peligros, no puede exponerse al mundo. Por eso llama a 3 pequeñas hadas encargadas de protegerla. Las hadas Notgrass, Flittle y Thistlewit reciben una misión muy importante: llevarse a Aurora lejos del reino y cuidarla en secreto hasta que cumpla 16 años. Solo entonces podrá regresar. La idea parece inteligente, pero existe un pequeño problema. Estas hadas no son exactamente expertas en responsabilidad. De hecho, son bastante torpes. La película introduce aquí uno de sus elementos más ligeros y cómicos. Mientras Maléfica representa oscuridad, trauma y dolor emocional, las 3 hadas funcionan como alivio cómico. Son distraídas, desorganizadas, algo incompetentes, aunque claramente tienen buenas intenciones.
Stefan les exige que mantengan a Aurora oculta en una pequeña cabaña alejada de todo, sin contacto con el reino, sin información sobre su verdadera identidad, sin magia visible. Todo debe mantenerse completamente en secreto, pero mientras creen estar escondiendo exitosamente a Aurora, hay alguien observando desde lejos. Maléfica, porque aunque lanzó la maldición llena de rabia, algo dentro de ella todavía no termina de sentirse satisfecho. Quizá esperaba sentirse mejor. Quizá pensó que vengarse aliviaría el dolor. Pero no ocurre. El vacío sigue ahí. La tristeza sigue ahí. Las alas continúan ausentes. La traición todavía pesa dentro de ella. Y entonces decide algo inesperado. Quiere ver crecer a la niña. No porque le importe, o al menos eso intenta convencerse. Al principio, Maléfica simplemente observa desde la distancia. Ve a Aurora siendo criada dentro de aquella pequeña casa perdida en medio del bosque, y rápidamente descubre algo preocupante. Las hadas son terribles cuidadoras, realmente terribles. Este aspecto de la película genera momentos bastante divertidos porque las tres hadas parecen completamente incapaces de realizar tareas básicas. Ni cocinar saben correctamente, ni cuidar una bebé, ni mantener orden. Existe incluso cierto caos constante dentro de la pequeña casa. Aurora prácticamente estaría en peligro permanente, si no fuera por alguien inesperado. Maléfica. Aunque intenta mantenerse emocionalmente distante, poco a poco comienza a intervenir, primero casi sin darse cuenta, luego más frecuentemente, después constantemente. Por ejemplo, cuando Aurora todavía es muy pequeña, ocurre un momento decisivo. La niña accidentalmente termina cerca de un enorme risco, está a punto de caer. Las hadas ni siquiera se dan cuenta. Todo parece indicar que ocurrirá una tragedia. Pero entonces Maléfica interviene. Usa su magia, la salva, y ahí ocurre algo importante. Cuando Aurora la ve, no siente miedo. Se ríe, sonríe. La pequeña bebé no ve una criatura aterradora, ve algo fascinante. Eso sorprende profundamente a Maléfica, porque esperaba rechazo, temor, quizá llanto, pero recibe ternura. Ese pequeño momento empieza a cambiar algo dentro de ella. Sin querer admitirlo, comienza a desarrollar curiosidad hacia la niña. Luego interés, luego algo mucho más profundo. Años empiezan a pasar y Aurora crece. Mientras tanto, Maléfica continúa observándola secretamente, a veces ayudando, a veces protegiéndola sin que nadie lo note. La ironía aquí es bastante poderosa. La misma persona que lanzó la maldición se convierte en la verdadera protectora de la niña. Porque las hadas siguen siendo terriblemente irresponsables. Hay momentos donde literalmente olvidan alimentarla correctamente, o prestar atención, o protegerla. Y una y otra vez es Maléfica quien termina interviniendo, incluso si nunca admite cuánto empieza a importarle a Aurora. Diaval nota esto claramente. Él entiende perfectamente lo que está pasando. Aunque Maléfica actúe fría y sarcástica, poco a poco está encariñándose. Se está volviendo emocionalmente cercana a la niña. Pero obviamente no quiere aceptarlo, porque aceptar cariño significaría vulnerabilidad. Y vulnerabilidad fue exactamente lo que permitió que Stefan destruyera su vida. Mientras Aurora sigue creciendo aislada del reino humano, sucede algo interesante. Ella también desconoce completamente el mundo exterior, exactamente igual que Maléfica durante su infancia. Aurora nunca ha visto ciudades reales, no conoce castillos, no entiende quién es realmente. Su vida entera ocurre dentro de los límites del bosque. Eso genera una conexión muy interesante entre ambas, porque sin darse cuenta, Aurora y Maléfica terminan compartiendo experiencias similares. Las dos crecieron separadas del mundo humano. Las dos aprendieron a amar la naturaleza. Las dos encuentran paz en el bosque encantado. Con el paso de los años, Aurora se convierte en una joven amable, curiosa y llena de bondad. Pero también empieza a notar algo extraño. Muchas veces siente una presencia observándola, una especie de figura misteriosa que parece aparecer y desaparecer entre árboles, alguien que, aunque nunca se acerca completamente, parece cuidarla. Aurora incluso comienza a llamarla de forma cariñosa, su hada madrina, aunque técnicamente nadie le ha dicho que exista algo así, simplemente lo siente.
Porque los niños muchas veces perciben cosas que los adultos ignoran. Y Aurora sabe, de alguna manera, que alguien la protege. Maléfica, por otro lado, continúa luchando emocionalmente consigo misma. Porque algo muy incómodo está ocurriendo. Empieza a querer a la hija del hombre que destruyó su vida. Y eso no estaba dentro del plan. No debía pasar. Ella quería odiarla. Quería verla solo como parte de su venganza. Pero Aurora no se parece a Stefan. No tiene ambición. No tiene maldad. No tiene egoísmo. Es inocente, cariñosa y profundamente buena. Eso hace que el corazón endurecido de Maléfica empiece lentamente a romper sus propias barreras. Mientras tanto, Stefan continúa hundiéndose psicológicamente. Años después de convertirse en rey, sigue completamente obsesionado con Maléfica. No supera el pasado, no sana, no avanza. En lugar de gobernar con sabiduría, dedica gran parte de su vida a prepararse para una guerra futura. Estudia magia, construye defensas, acumula hierro, diseña armas, todo con un solo objetivo: matar a Maléfica si algún día regresa. Su paranoia llega a niveles extremos y lentamente comienza a destruirlo mentalmente, porque el miedo constante termina consumiendo incluso a los hombres más poderosos. Mientras tanto, Aurora ya tiene 15 años. Solo queda un año para que se cumpla la maldición. Y sin darse cuenta, el tiempo está empezando a acabarse. Además, Maléfica ya comienza a darse cuenta de algo terrible. Quizá cometió un error del que ya no podrá escapar. El tiempo avanza silenciosamente dentro del bosque encantado, y sin darse cuenta, Aurora ya está a punto de cumplir 16 años. Lo que alguna vez parecía un futuro lejano, ahora se siente peligrosamente cercano. La maldición que Maléfica lanzó llena de rabia comienza a convertirse en una cuenta regresiva imposible de ignorar. Y el problema más grande de todos es este: Maléfica ya no quiere que se cumpla. Eso cambia absolutamente todo. Porque la mujer que un día juró vengarse del rey Stefan ahora enfrenta algo mucho más complicado que el odio: el cariño. Un sentimiento que jamás planeó desarrollar. Con el paso de los... La historia de Maleficent comienza llevándonos a un mundo que parece salido de un sueño, un lugar completamente diferente al reino humano que normalmente conocemos en los cuentos clásicos. Antes de que existieran las guerras, el odio, la traición y la oscuridad que más tarde envolverían la vida de la protagonista, todo empezaba con la inocencia de una pequeña hada que aún no conocía la crueldad del mundo. En medio de un enorme bosque mágico, lleno de criaturas extraordinarias, montañas gigantescas, ríos brillantes y árboles tan antiguos que parecían guardar secretos de miles de años, vivía una niña muy especial llamada Maléfica. Desde pequeña, Maléfica no era una criatura común. Aunque apenas tenía unos 10 años de edad, ya destacaba entre todos los habitantes del bosque. Sobre su cabeza sobresalían unos pequeños cuernos elegantes, una marca distintiva que la hacía diferente de las demás hadas, y además poseía unas enormes alas poderosas que reflejaban su libertad. Sus alas no eran simplemente parte de su cuerpo, eran parte de su esencia, parte de quien realmente era. El lugar donde vivía era conocido como un reino encantado lleno de magia pura. Aquí no existían reyes humanos ni castillos construidos de piedra fría. Todo estaba vivo. Los árboles parecían respirar. Las flores reaccionaban al paso de las criaturas mágicas y extraños seres convivían en armonía. Era un ecosistema donde la naturaleza tenía poder y donde cada criatura ocupaba un lugar especial. Maléfica era considerada una guardiana natural del bosque, pero en ese entonces ella todavía era solo una niña curiosa, inocente y completamente ajena al dolor que algún día llegaría a destruir una parte de su corazón. Hasta ese momento, Maléfica jamás había salido del bosque. Para ella, el mundo terminaba donde terminaban los árboles. Nunca había conocido ciudades humanas ni castillos, ni siquiera había visto humanos de cerca. Todo lo que sabía sobre ellos eran pequeños rumores, historias lejanas y advertencias vagas. Aún así, no existía miedo dentro de ella, existía curiosidad. Maléfica pasaba sus días explorando el bosque, volando libremente por el cielo,
observando animales mágicos y jugando entre árboles gigantescos. Su conexión con aquel lugar era profunda, casi espiritual. Ella pertenecía completamente a ese mundo. Un día cualquiera, mientras caminaba tranquilamente por una parte del bosque, algo inesperado llamó su atención. Había un intruso. No era un monstruo, no era un soldado, era un niño, un pequeño chico humano de aproximadamente su misma edad. El muchacho estaba cerca de una zona protegida del bosque y parecía sorprendido por todo lo que veía. Claramente no pertenecía allí. Maléfica inmediatamente se acerca a él, desconfiada pero también intrigada. Era la primera vez en toda su vida que veía a un humano tan cerca. Con cierta seriedad, le pregunta quién es y qué está haciendo en aquel lugar prohibido. El niño, algo nervioso, pero sin intención de parecer peligroso, le explica que vive en un reino cercano. Cuenta que había entrado accidentalmente al bosque porque vio algo brillante, una joya muy especial. Sin darse cuenta, había tomado un cristal que pertenecía al bosque encantado. Maléfica no tarda en reclamarlo. Aquel objeto no era algo cualquiera, era parte del equilibrio de su hogar. Sin embargo, algo curioso ocurre aquí. En vez de reaccionar con agresividad o enojo, Maléfica decide ayudarlo. Le dice que lo acompañará de regreso a su reino para asegurarse de que salga del bosque sano y salvo. Ese pequeño gesto demuestra algo muy importante sobre ella desde el inicio. Maléfica era bondadosa. Tenía buen corazón, no era cruel, no era malvada. Simplemente era una criatura protectora. Antes de separarse, el niño le hace una pregunta inesperada. Quiere saber si pueden ser amigos. Le dice que le gustaría volver a verla. Quiere regresar al bosque. Quiere jugar con ella otra vez. Maléfica duda un poco. Después de todo, el bosque mágico no era un lugar para humanos. Podía ser peligroso. Pero al mismo tiempo, siente algo nuevo. Curiosidad, conexión, quizá incluso alegría. Finalmente le responde que tal vez puedan verse otra vez. Y entonces ocurre un pequeño detalle simbólico que más adelante tendrá enorme importancia. Ambos intentan darse un apretón de manos, pero en cuanto Maléfica toca al niño, siente una especie de dolor eléctrico. Se aparta rápidamente, confundida. El problema era un anillo de hierro que el chico llevaba puesto. Entonces, Maléfica le explica algo muy importante. El hierro quema a las hadas. Para los seres mágicos, ese metal representa peligro, casi como veneno. Le pide que la próxima vez no lo lleve puesto. Ese detalle parece pequeño, pero funciona como una metáfora brillante dentro de la película, porque justamente los humanos, igual que el hierro, terminarán hiriéndola profundamente. El niño finalmente se despide y regresa a su reino, y así conocemos su nombre, Stefan. Un niño humano aparentemente amable, huérfano, ambicioso, pero también alguien que ya empezaba a mirar el mundo desde la perspectiva del deseo. Aunque todavía parecía inocente, dentro de Stefan ya existía algo creciendo lentamente. La ambición, el deseo de poder, el hambre por pertenecer a algo más grande. Porque Stefan provenía de un reino humano muy diferente al bosque mágico. Mientras el bosque estaba lleno de vida y equilibrio, el reino humano estaba construido sobre deseo, riqueza y conquista. Los humanos querían controlar, querían expandirse, y sobre todo, codiciaban el territorio mágico. Se rumoraba que aquel bosque estaba lleno de tesoros inimaginables, poder, magia, riqueza, y los reyes humanos siempre querían más. Sin embargo, Maléfica todavía era demasiado inocente para comprender eso. Para ella, Stefan no representaba peligro, era simplemente un amigo. Con el paso del tiempo, Stefan comienza a regresar frecuentemente al bosque. Un día, luego otro, después otro más. Poco a poco, aquella amistad infantil se fortalece. Ellos juegan juntos, exploran rincones escondidos del bosque, hablan durante horas, ríen, comparten secretos, y lo más importante, se entienden. A pesar de pertenecer a mundos completamente opuestos, ambos crean un vínculo real. Maléfica comienza a ver algo diferente en los humanos.
empieza a pensar que quizá no todos son enemigos. Quizá las historias de rivalidad eran exageradas. Quizá humanos y criaturas mágicas podían convivir. John Lee Hancock. Bueno, en realidad, Robert Stromberg, como director de la película, construye esta etapa de la historia casi como un cuento romántico inocente. Todo parece tranquilo, cálido, lleno de esperanza, pero el espectador adulto empieza a notar pequeñas señales de advertencia, porque Stefan no mira el castillo humano con desprecio, lo mira con hambre, existe ambición dentro de él, incluso siendo joven. En algún momento, Stefan menciona algo que parece inofensivo. Dice que algún día será importante, que algún día logrará algo grande, que quizá incluso llegue a gobernar. Maléfica escucha aquellas palabras sin sospechar nada, porque ella todavía no entiende algo fundamental sobre los humanos: la codicia, el deseo de poder, el sacrificio moral que algunas personas están dispuestas a hacer para obtenerlo. Pasaron los años, y la amistad infantil lentamente se convirtió en algo más profundo. Ahora ambos tenían 16 años, ya no eran niños. Había sentimientos creciendo entre ellos, miradas diferentes, silencios cómodos, una conexión emocional más fuerte. Maléfica se había enamorado. Y probablemente Stefan también, o al menos eso parecía. Uno de los momentos más simbólicos ocurre cuando Stefan le da el que supuestamente era su beso de amor verdadero. Para Maléfica, aquello significaba algo inmenso: confianza absoluta, amor sincero. Creía que había encontrado a alguien incapaz de lastimarla. Pero el destino ya estaba preparando algo cruel. Con el paso del tiempo, Stefan deja de aparecer, días enteros, luego semanas. Maléfica comienza a preguntarse dónde está. Empieza a sentirse extraña, abandonada, confundida. ¿Por qué dejó de venir? ¿Por qué desapareció? Ella no sabía que el mundo humano estaba cambiando. El rey del reino humano, obsesionado con conquistar el bosque mágico, había lanzado ataques constantes, pero todos habían fallado, y la principal razón del fracaso tenía nombre: Maléfica. Porque ya no era una niña, ahora era una de las criaturas más poderosas del bosque. Protegía sus fronteras, comandaba seres mágicos, y era prácticamente la defensora principal del reino encantado. Cuando el rey humano intenta invadir nuevamente junto a su ejército, Maléfica aparece frente a ellos. La escena es impresionante. Ella sola, frente a soldados armados, caballos, armaduras, espadas, pero no muestra miedo. Con autoridad absoluta les advierte: no pueden entrar. El rey, arrogante y consumido por la ambición, se niega a retroceder, ordena atacar. Y entonces el bosque responde. Criaturas gigantes emergen, raíces vivas destruyen formaciones militares, bestias mágicas atacan soldados. El reino humano es humillado. El rey sobrevive, pero regresa profundamente herido, envejecido, debilitado y lleno de odio. Al borde de la muerte, reúne a todos sus hombres y hace una promesa peligrosa. Dice que quien mate a Maléfica recibirá la mayor recompensa posible: el trono y la mano de su hija. Muchos dudan, muchos sienten miedo, pero entonces alguien da un paso al frente: Stefan, el mismo niño que una vez juró amistad eterna, el mismo chico que decía quererla. Ahora veía una oportunidad, la oportunidad de conseguir poder, la oportunidad de convertirse en rey, la oportunidad de cambiar su destino. Y ahí comienza la verdadera tragedia de Maléfica, porque el peor enemigo no siempre es quien te odia, a veces es quien dice amarte. La historia de Maleficent cambia completamente a partir del momento en que Stefan acepta el desafío del rey moribundo. Hasta ese instante, el relato parecía una fantasía mágica sobre amistad, inocencia y mundos opuestos intentando convivir. Sin embargo, ahora comienza la verdadera tragedia. El cuento de hadas empieza a transformarse lentamente en una historia de traición, dolor y venganza. Y lo más devastador de todo es que Maléfica todavía no sabe lo que está a punto de suceder. Ella sigue creyendo en Stefan, sigue recordando al niño que alguna vez cruzó el bosque solo para jugar con ella, al muchacho que parecía distinto a los demás humanos.
al primer ser humano en quien confió. Porque cuando amas a alguien, muchas veces ignoras señales que normalmente serían imposibles de no ver. Y Stefan estaba lleno de señales. Después de recibir la promesa del rey, el trono y el matrimonio con la princesa, Stefan empieza a obsesionarse. Aquí la película hace algo muy interesante con el personaje. No lo presenta como un villano malvado desde el principio. En realidad, nos muestra a un hombre dividido. Por un lado, todavía parece existir cierta parte de él que siente algo real por Maléfica. Pero por el otro lado, existe algo mucho más fuerte: ambición, deseo, poder. Stefan no quiere volver a ser un niño pobre sin futuro. No quiere seguir siendo un sirviente dentro del castillo. Toda su vida ha vivido mirando hacia arriba, viendo a otros tener poder mientras él solo soñaba. Ahora finalmente tiene una oportunidad, y está dispuesto a pagar un precio terrible por conseguirla. Después de muchos años sin verla, Stefan decide regresar al Bosque Encantado, pero esta vez no vuelve como aquel niño inocente. Vuelve con una intención oculta, una mentira, un objetivo. Cuando Maléfica lo ve nuevamente, su reacción es completamente genuina. No existe sospecha alguna en ella. Al contrario, se siente feliz. Después de tanto tiempo, por fin ha vuelto. La película deja muy claro el nivel de amor y confianza que Maléfica todavía sentía hacia él. Cuando se encuentran otra vez, ella le pregunta dónde estuvo durante tanto tiempo, por qué desapareció, por qué dejó de visitarla. Existe tristeza escondida detrás de sus palabras, porque para ella, Stefan no era solo un amigo, era alguien profundamente importante. Stefan, intentando ocultar sus verdaderas intenciones, le pide disculpas. Le dice que la vida dentro del reino humano se volvió complicada, que terminó demasiado ocupado y atrapado por responsabilidades. Pero insiste en algo: nunca la olvidó.